Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor, y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. La Iglesia celebra este día a San Policarpo. Nació hacia el año 70, probablemente al interior de una familia cristiana. Su nombre, Policarpo, significa el que produce muchos frutos. Este santo fue discípulo del apóstol San Juan y más tarde se convirtió en obispo de Esmirna, Turquía. Es considerado uno de los obispos más famosos de la Iglesia primitiva. Además, entre sus discípulos y seguidores se encuentran varios santos, como San Ireneo de León y Papías. Desde su sede en Esmirna, alentó a los fieles a seguir el Evangelio y no dejarse llevar por las herejías de los paganos. Así lo confirma el mejor discípulo suyo, San Ireneo de León. Él enseñó siempre la doctrina que había aprendido de los apóstoles. Llegado a Roma, bajo Aniceto, apartó de la herejía de Valentín y Marción a un gran número de personas y los devolvió a la Iglesia de Dios, proclamando que había recibido de los apóstoles una sola y única verdad, la misma que era transmitida por la Iglesia. Eso decía San Ireneo de San Policarpo. Todo lo que se sabe de San Policarpo antes de su martirio es contado por Eusebio de Cesarea, padre de la historia de la Iglesia. Este cuenta que en una ocasión San Policarpo se dirigió a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podían ponerse de acuerdo en unificar la fecha de fiesta de Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Como ninguno se puso de acuerdo, ambos decidieron conservar sus propias costumbres y permanecer unidos por la caridad. También se conoce de San Policarpo que salió a recibir y besar las cadenas de San Ignacio de Antioquía, cuando éste se dirigía al martirio, y recibió una carta suya muy admirada por los primeros cristianos. El día del martirio de San Policarpo fue el 23 de febrero del año 155.
Aquel día fue llevado ante el procónsul Decio Quadrato, quien le dio la oportunidad de dejar el cristianismo. No obstante, San Policarpo se negó y prefirió ser quemado vivo. Por otro lado, hoy, leyendo el capítulo 9 de Marcos, vemos el relato donde Jesús subió a un monte a orar con Pedro, Santiago y Juan, y mientras oraba sucedió algo que quizás nunca lleguemos a comprender del todo, porque fue algo sublime y supremo a la vez. También este acontecimiento lo registran Mateo y Lucas. Dice San Marcos que el aspecto de Jesús cambió mientras oraba en la montaña. Se transfiguró el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió tan blanco y resplandeciente, relampagueantes, como nunca se había visto jamás. Aparecieron junto a él Moisés y Elías. Con Jesús aparecen estos dos personajes bíblicos. Los dos, tanto Moisés como Elías, vivieron una experiencia de éxodo, especialmente Moisés. Nosotros también debemos de vivir esa misma experiencia, una experiencia de éxodo, un caminar en la fe, buscando cada día a aquel que es la liberación. Quienes acompañaban a Jesús habían tenido esta experiencia. Quienes queramos seguirle, debemos de tenerla también. Los discípulos estaban boquiabiertos y fuera de sí al contemplar aquella divina revelación, y sin saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, Pedro sugirió que se hicieran 3 tiendas, 3 chozas. Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces apareció una nube y se oyó una voz celestial que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús pidió a los discípulos que guardaran esto en secreto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto hasta después de la resurrección. La transfiguración de Jesús nos lleva hoy también a meditar en la humanidad, nuestra humanidad. Esta humanidad nuestra que ha sido tan desfigurada, física, moral y espiritualmente. Reflexionemos en el ser humano tal y como vive hoy. El hombre, la mujer, la familia, los niños, los jóvenes, los adultos, la comunidad, todos nosotros. Preguntémonos cada uno: si yo miro los acontecimientos actuales de mi vida espiritual, ¿veo en mí una manifestación del poder de Dios? ¿Mi alma resplandece llena de su luz? ¿Puedo dar testimonio de que he sido transfigurado, transfigurada en Cristo Jesús? ¿O en qué me estoy transfigurando? ¿Será acaso que mi alma, en lugar de transfigurarse, se está desfigurando? Porque nos transfiguramos o nos desfiguramos todos los días. Me transfiguro en lo que pienso, hablo y vivo durante todo el día. Me transfiguro según lo que hablo todo el día. Me transfiguro según lo que creo, lo que siento, lo que hago cada día. Lo que entra a mi mente y a mi corazón, o me transfigura o me desfigura. Sería muy provechoso que meditemos, hermanos y hermanas, si nos estamos transfigurando o nos estamos desfigurando. Los responsables de lo que sucede en nuestra vida y en este mundo somos nosotros, no es Dios. Cada quien decide
si se deja transfigurar por su amor manifestado y revelado por medio de su Hijo Jesús, o se deja desfigurar por los criterios de este mundo. Todo hombre y mujer sobre la tierra debería vivir transfigurado en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Y qué significa vivir transfigurados en Cristo Jesús? Transfigurarse significa revestirnos de Cristo Jesús, de tal modo que los demás puedan ver, hallar en nuestros ojos su mirada amorosa, que en nuestro rostro los demás puedan descubrir su sonrisa y percibir su alegría, y en nuestros gestos y palabras todos hallen la misericordia y la compasión de Jesús. Para vivir transfigurados debemos de dejar de ser amargados y groseros en nuestro trato, para ser amables y serviciales con el prójimo, tal como nos enseñó Jesús. Debemos dejar de ser criticones, murmuradores, humilladores y chismosos, para ser mansos y humildes de corazón. Transfiguración es pasar del odio al amor, del resentimiento al perdón, de la envidia a la generosidad, del orgullo a la humildad, de la soberbia a la sencillez, de la ira a la paz. La buena noticia de hoy es que todos podemos ser transfigurados por Jesús y en su amor, no importa cuán desfigurados puedan estar nuestros corazones hoy. Todos podemos recuperar la identidad perdida, esa identidad de hijos de Dios que perdimos cuando hicimos daño a los demás, cuando cometimos aquel pecado que no nos deja vivir en paz y nos hace vivir con el alma llena de miedo y de culpa, esa identidad que perdimos cuando nos arrebataron la dignidad, mediante abusos, maltratos, golpes, palabras hirientes, que nos fueron desfigurando el alma y nos convirtieron en alguien que no queremos ser. Esa identidad que perdimos cuando dejamos de amar y perdonar y nos volvimos groseros, envidiosos, criticones y humilladores. Esa identidad perdida que nos hace andar cabizbajos, deprimidos, enojados, frustrados, enfermos, drogados, alcoholizados, prostituidos y en pecado. Meditemos en este día. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser transfiguradas por la gracia de Jesús? ¿Qué rincones oscuros de mi corazón necesitan ser iluminados por la luz transfiguradora de Jesús? ¿A qué debo de renunciar ya para poder ser transfigurado en Cristo? La buena noticia, hermanos y hermanas, es que el Señor Jesús vino al mundo a transfigurar las vidas de aquellos que ya no tenían identidad. Leamos el Evangelio y nos daremos cuenta. Jesús pasó su vida haciendo el bien para que quienes habían perdido su identidad la pudieran recuperar. Si sientes que no tienes identidad, que no sabes quién eres ni a dónde vas, acércate al Señor Jesús. Dejémonos transfigurar por Él. Escuchemos hoy la voz del Padre Celestial que nos dice: Jesús es mi Hijo amado, escúchenlo. Abramos bien nuestros oídos y escuchemos a Jesús, porque solo quien escucha a Jesús se verá transfigurado desde lo más profundo de su ser. Hoy, para cerrar esta sexta semana del tiempo ordinario, les invito a orar, porque todos necesitamos ser transfigurados. Padre Celestial, hoy nos invitas a escuchar a tu Hijo muy amado, Jesús. Abre, Señor, mis oídos
y mi corazón a su voz. De rodillas, arrepentido y con sincero corazón, yo te pido, Señor, que me concedas vivir la transfiguración de mi alma por el poder y el amor de tu Espíritu Santo. Transfigúrame, Señor. Hace mucho tiempo perdí mi identidad de Hijo de Dios por causa de mi propio pecado y por el pecado de mi prójimo. Restaura tu imagen en mí. Restituye mi identidad, Señor. Transfigura y disipa con tu luz las tinieblas que nublan mi mente y mi corazón. Sana con tu luz resucitada y resucitadora todas las heridas abiertas que hay en mi alma y que aún me causan dolor. Llena cada espacio con tu amor. Haz que brote de nuevo en mi corazón la alegría, la fe, la paz, el amor y la esperanza. De rodillas clamo a ti, Señor Jesús. Transfigúrame en tu amor. Que tus ojos miren por mis ojos. Que tu voz hable por mi boca. Que tu amor arda y palpite con toda su fuerza en mi corazón. Que ya no viva yo, sino que seas tú quien vive en mí. Que mis manos sean una extensión de tus manos y sean de bendición para todos mis hermanos. Y que mis pies solo me conduzcan por el camino que lleva al cielo. Padre Celestial, te doy gracias porque estás transfigurando mi pobre corazón por la gracia de tu Hijo Jesús en el fuego de tu Espíritu Santo. Glorificado y alabado sea tu nombre, que es 3 veces santo, por los siglos eternos. Gracias, Señor, por cuanto estás haciendo en mi vida. A ti toda alabanza, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.